nota que están animados. Vamos. Buenos días. También, ¿cierto? También. Y bueno, verla en este tiempo. Y obviamente vamos a... El tema del día de hoy, de la niñez a la adultez. Am, Como ya saben, estamos siguiendo lo que es la armonía de los evangelios. ¿Qué es eso? Básicamente es una cronología de los eventos de la vida del Señor desde el principio hasta el fin. ¿Ya? Y eso significa que a veces vamos a estar en Mateo, otras veces en Marcos, otras en Lucas, otras en Juan, a veces en todos juntos. Va a depender obviamente de cómo vayamos avanzando. Y hasta ahora hemos estado viendo cómo es los inicios de la vida del Señor, lo que es su nacimiento. Obviamente estuvimos hablando como el Señor, como el ángel de Gabriel se aparece a María, ¿se acuerdan? Y todo lo que ya se sabe de común. Ahora, obviamente una de las cosas importantes de entender de la niñez, obviamente queríamos saber algunas cosas y prácticas concernientes a los pueblos de Israel. Ahora, es interesante porque una de las fiestas más grandes que tiene la nación de Israel, en realidad hay tres, pero la más, diríamos como la más particular, la que llama más la atención dentro de la nación de Israel y de hecho a gran parte del pueblo cristiano, es el Pesaj. Ahora uno dice, ¿qué es el Pesaj? Bueno, es la Pascua. Algo pasó. Ahí, ahí, vale. Ok. Es la Pascua. Sigue siendo fuerte, sigue estando fuerte, Francisco. Bueno, ahí sí, vale. Es la Pascua judía es uno de los eventos, ahí sí, está demasiado fuerte. Sí, sí, ahí sí, vale. Ahí sí, ahí está, gracias. Aprovecha, era para destapar los oídos, ¿ya? La Pascua judía es uno de los eventos que llama a millares y millares de judíos en todo el mundo a conmemorar uno de los eventos más grandiosos que ha pasado la humanidad. Y es obviamente la liberación de una nación de la esclavitud de Egipto. Ahora es interesante notar, querido, que dentro de esta celebración, como dije, no solamente se celebra en Israel, sino que todo judío en alrededor del mundo la va a celebrar. Es un deber para ellos, es un recordatorio de donde el Señor los sacó de Egipto para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. De hecho, uno de los primeros indicios dentro del texto bíblico que encontramos de lo que se llama la Pascua es en Éxodo capítulo 12, verso de 1 al 50, donde se describe básicamente el inicio de los meses de la nación. En estricto rigor, podríamos decir de alguna manera que la nación comienza a actuar como nación en Éxodo capítulo 12, donde se establece, como dije, su primera festividad y su primer año o su primer mes del año calendario. ¿Ya? Dice, ¿qué significa eso? Básicamente, el año calendario de ellos no empieza en diciembre, empieza en marzo. Es muy diferente al nuestro, ¿ya? Y es interesante porque cuando uno empieza a hablar de la Pascua, uno dice, la Pascua tendemos a pensar en los huevitos de Pascua. No tiene nada que ver con la Pascua judía, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Aunque a veces quieren hacer la alusión a eso, pero en realidad no tiene nada que ver. Ahora, como dije, en Éxodo 12 se establece esta festividad como el inicio de los meses del año calendario del mes judío, que sería el mes de Abib, según el texto bíblico, y en el tiempo actual sería el mes de Nisan, que sería mediados de la quincena de marzo. Ahí empieza lo que sería uh, su año, prácticamente, su primer año. Y que posteriormente le seguiría a lo que conocemos como la Semana de los Panes sin Levadura, que es una semana de pan sin levadura, ya en la casa. En ese tiempo, todo judío estricto va a sacar todo aquello que tenga levadura en su casa. Me acuerdo en una ocasión mi padre que trabajaba en un edificio que se encontró donde había un judío, este judío cada inicio de, o Sabbat, o a veces pasaba el tema de, en este caso el Pesaj, llevaba las cosas y se las regalaba a mi papá. Toma, te las regalo para ti. Era cualquier cosa, obviamente que era leudado, la regalaban, no podían comerla. Y era obviamente, sobre todo como dije, el Sabbat. En este caso, vemos que la nación celebra este evento que los llama a recordar de dónde salieron, los llama a recordar qué es lo que hizo el Señor con ellos y cómo el Señor los sacó de ser una nación esclava a ser una nación libre. Entonces, eso, queridos, es importante para ellos. Y todo este periodo, básicamente, de lo que sería
El Pesaj más los panes y levadura corresponde a unos 8 días, ¿ya? Eso es básicamente, es una semana para nosotros y un día. Entonces esa sería la celebración que generalmente se le conoce como la Pascua, que es toda esa semana. Ahora, en algunos casos, los judíos en la actualidad lo que hacen es el primer día, que es el Pesaj, propiamente tal, la comida, ellos no trabajan ese día, y en y durante la semana lo que hacen es abrir ciertos restaurantes hasta las 12 del día, hasta mediodía, y después no se cierra. Entonces, la semana de la Pascua o de los panes sin levadura trabajan, diríamos, hasta mediodía en algunos casos, y el último día, sería el octavo día de esa semana, lo que hacen es tomárselo libre como un día dedicado para Jehová. Entonces, tiene bastante significado. Ahora, la preparación de la fiesta obviamente consistía en algunas cosas importantes para ellos y de hecho bien particular para nosotros. Por ejemplo, a los 10 días del primer mes, lo que sería obviamente finales de marzo, básicamente los últimos días de marzo, debían separar un cordero por familia. Y lo tenían que hacer, separaban un cordero por familia. Si la familia no podía comerse todo el cordero, lo que hacía era llamar a un pariente, a un vecino próximo y compartir el sacrificio o este animal para poder comerlo. Entonces invitaban a una persona. Ese cordero se debía guardar hasta el día 14 del mes de Nisan, que sería el fin de mes de marzo, y en ese día sería inmolado entre las 2 tardes, básicamente sería el atardecer, empezando la noche de ese día. Entonces, en la actualidad, si bien para eso uno dice allá, entonces el 10 lo que hace es separar al cordero, sí, el 14 lo matan y lo cocen, obviamente, no, perdón, lo asan, lo ofrecen. En la actualidad hay obviamente una preparación interesante con respecto a esta festividad. Por ejemplo, en el plato que se sirve en la mesa, como es una festividad muy familiar, lo que se hace es decir un plato, y en el plato hay por lo menos algunas cosas que son importantes y que sí o sí tienen que estar en ese plato, ¿ya? Por ejemplo, hay 6 alimentos en ese plato, y cada uno de los alimentos tiene un significado. Ejemplo, cada uno de ellos, en el plato debe haber lo que es el sroa, que es un pedazo de cordero. Eso sí o sí tiene que estar, ¿ya? Ah, Después tiene que haber un huevo cocido. Dice, ¿un huevo cocido? ¿Qué es eso? Bueno, este huevo cocido simboliza básicamente un símbolo de las ofrendas hechas en el templo. También debe haber unas hierbas amargas. Generalmente, me acuerdo en una ocasión, un profesor quiso hacer algo parecido y nos hizo comer ruda. ¿Ha comido ruda alguna vez? No lo coma. No, no es muy grato. Pero es una hierba amarga, o sea, no es muy grato comerla y tiene que ver con eso. Una hierba amarga tiene que estar ahí en el plato y que es un símbolo de la amargura de la esclavitud. Junto con eso debe haber también lo que es el apio, que obviamente que al ser mojado es símbolo de la libertad para la nación de Israel y obviamente también tenía que estar lo que es un tipo de tarta, más o menos, una tarta que era parecido que tenía manzana, vino y nuez. Ya es una tarta que consistía de manzana, vino y nuez y que simboliza los ladrillos del palacio de los egipcios. ¿Se acuerdan que ellos construyeron eso? Ellos construyeron algunas pirámides y eso lo que ellos hacen es recordar, obviamente, todo lo que significaba para ellos estar en Egipto y tener que salir de Egipto. Y tenemos la lechuga, que simboliza el comienzo del exilio, libertad, como libres. Entonces, todo eso tiene que estar en un plato. O sea, cuando tú vas a celebrar el Pesaj con un judío, si es que te invitan, te van a poner un plato, te van a poner todo eso ahí en el plato junto con una copa. Ya, el proceso va a ser bastante interesante. Hay 4 copas, hay velas, y la primera cosa que se hace es enciende una vela y empieza la bendición del que está llevando la ceremonia. Empieza a bendecir a Dios por recordar una vez más lo que el Señor ha hecho por ellos. Y después empieza la primera copa, después la segunda copa, y todo un proceso bastante hermoso, interesante, y que sin duda el Señor Jesucristo también tuvo que hacer. Ahora, otro dato interesante de esta ceremonia es que si en una familia habían 5 integrantes, ellos colocaban 6 sillas y 6 platos. Y uno dice, para un invitado. Sí y no un invitado, diríamos, físico. Ellos ponían una silla extra que simbolizaba una silla para Elías.
De hecho, en la actualidad lo hacen. Ellos colocan una silla vacía para esperar la venida de Elías, que iba a anunciar la venida del Mesías. Ellos lo hacen, lo dejan ahí, lo dejan libre y le sirven ahí, ahí está, diciendo, te esperamos. Eso de alguna forma es decir, esperamos al Mesías, lo queremos que venga por nosotros, que venga a sentarse en el trono de David, y de esa forma ellos hacen ese tipo ah, de anuncio. Obviamente, todo eso obviamente nos lleva a las escrituras, y que nos dicen que esta festividad era una de las más importantes, como les comentaba, y que en el tiempo del Señor, sin duda, miles de familias asistían a ella. Porque es recordar que el Señor es fiel con la nación y los ha preservado durante tantos siglos y años, y ahí está la nación. Entonces, obviamente, cuando veamos la Biblia, y vamos al texto que nos toca ahora, en el capítulo 2 de Lucas, verso 41, dice, ahí iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Entonces, ahora es importante entender un poco el contexto de la Pascua, que significaba básicamente lo que ya les comenté, y eso obviamente significa que la familia debe ir de Nazaret a Jerusalén, lo cual obviamente comprendía más o menos unos 130 kilómetros a pie, ¿ya? Y que llevaba más o menos 3 días de camino. Entonces, todos los peregrinos, la gente que iba a diferentes lugares, todos los judíos que querían celebrar la fiesta iban a Jerusalén, de todos lados. Entonces, imagínense todos los judíos en un mismo lugar, lleno de gente, lleno de personas con sus corderos, obviamente en el templo, lleno de niños, o sea, una cosa magistral, llena. O sea, no sé si alguna vez has visto algo parecido a la Meca, ¿se acuerdan de la Meca? Que ahí se llena, ya algo parecido, pero de judíos, ya no celebrando la Meca. Ya, pero así, gigantesco. Hay un alboroto de estas proporcionales, todos está vendiendo corderos, otros cambiando monedas, otros preparando, buscando un lugar para poder celebrar la Pascua en familia y así. Entonces, no era solamente una familia, todas las familias extranjeras, o en este caso que no eran residentes de Jerusalén, pero sí eran judíos y querían celebrar la fiesta, y iban a Jerusalén y así se preparaban. Ahora, como les dije, ellos estaban en Nazaret y tenían que ir a Jerusalén y comprendían unos 130 kilómetros, que en algunas veces se demoraban 3 o 4 días, lo cual por un lado podría ser peligroso para una familia. ¿Por qué? Si era una pura familia, en el camino siempre hay malandrines. Entonces, generalmente, si ven el verso 44, dice que iban con una compañía, un grupo, donde habían familiares y amigos. ¿Se acuerdan? Y el texto dice que empezaron a preguntar a los familiares y amigos que estaban ahí que si estaba el Señor. O sea, ellos no iban solos, iban un grupo bastante grande, considerable, no dice cuántos, y eso nos dice que eso les proporcionaba seguridad en el caso de cualquier cosa, podían protegerse, y por otro lado comunión, coinonía, poder compartir de las bendiciones del Señor junto con la familia. Entonces, todo eso, querido, estaba ahí en boca. El Señor probablemente había participado en más de una ocasión de esta festividad como niño. Ahora, en la actualidad, los niños judíos, cuando van a celebrar la Pascua, se les mantiene despiertos con un juego. Ya se les esconde, no me acuerdo qué cosa, no es un juguete, y los niños tienen que salir a buscarlo, a buscarlo. Y ahí el que lo encuentra se lleva un premio, ¿ya? Y eso es algo para mantener a los niños despiertos nomás, no porque sea bíblico, es para que puedan celebrar la Pascua como familia, porque se les ha inculcado, de hecho los rabinos les inculcan que la festividad del Pesaj es una festividad familiar. Toda la familia participa. No es algo personal. Todos, desde el padre hasta el niño, está involucrado en esta festividad porque queremos recordar de dónde Dios nos sacó. Entonces, lo que hacen, como dije, los padres es hacer un tipo de juego, parecido a que lo que hacen acá con los huevitos de Pascua, que los esconden, ¿cierto? Para que todos los chicos salgan y se diviertan, pero nosotros lo hacemos para diversión, ellos lo hacen para diversión, pero para que el niño pueda participar de la fiesta sin ningún problema después. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen en la actualidad. Entonces, obviamente, como les dije, todo eso estaba pasando dentro del contexto de Jerusalén. Imagínense gran multitud, dentro de ellos estaban romanos, vigilando que todo estuviese en orden, que todo participara sin ningún problema. Por otro lado, teníamos a los sacerdotes recibiendo a la gente con sus corderos, también de alguna forma viendo que los corderos estuviesen sin tacha, que significa sin ningún desperfecto o sin ninguna deficiencia, que estuvieran perfectos, sin ningún problema. Y por otro lado, mendigos sin duda deben haber estado en la fiesta tratando de pedir algo para poder comer ellos.
Entonces, es como ir a la plaza de armas, pero todo Chile queriendo ir a la plaza de armas. Imagínense, o sea, si ya es un caos, imagínense gran cantidad de chilenos queriendo ir para allá y compartiendo y disfrutando, comprando, vendiendo, entre medios se mete obviamente un sinfín de personas. Entonces, todo este tumulto de personas estaba ahí y todo eso sin duda era parte de los preparativos para la fiesta y eso se nos añade a un detalle importante, que si bien el Señor Jesucristo había participado de muchas fiestas anteriormente del Pesaj, acá tenía 12 años y es algo bastante particular y importante para la familia de José como para el Señor Jesucristo. Ahora uno dice, ¿por qué es importante para ellos? Bueno, es importante porque obviamente el Señor tenía 12 años. En otras palabras, estaba cerca de una de las cosas más importantes para un niño judío, que es el Bar Mitzvah. ¿Sabe lo que es eso? ¿De qué es esa cuestión? Bueno, el Bar Mitzvah es una festividad, es una ceremonia judía donde el niño deja de ser niño y pasa a ser religiosa y moralmente adulto. Se le prepara para eso. Ya es, diríamos, ante los ojos de Dios responsable de cumplir todos los mandamientos de Dios. Todos. Dice, ¿a qué edad se hacía eso? A los 13 años se hacía esa festividad. Entonces la familia estaba conmocionada, por un lado me imagino a José y a su padre y su madre María, porque Jesús estaba cerca de ese evento. Ahora, como dije, eso era una transición que pasaba a los niños judíos de pasar a ser niños a ser pasar a adultos. Fíjense que en la cultura judía no había el tal adolescencia, no existe adolescencia. Niño, adulto, se acabó. Eres niño y pasaste a ser responsable de las cosas que la ley manda. Y eso significaba tener que guardar los 613 mandamientos escritos en la ley de Moisés. Era responsable. Ahora uno dice, qué insensatez. No, porque ellos le enseñaban antes. De hecho, ya para la edad de los 12 años, lo que se hacía era una preparación al niño para sus futuras responsabilidades, la cual se hacía las 2 Pascuas antes de que él cumpliera 13 años. O sea, 2 años antes ya estaban preparando al niño para pensar como adulto, cuáles eran sus responsabilidades ante Dios, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer, por qué lo hacían, por qué no lo hacían. Entonces eso equiparaba una mentalidad, una preparación, y como dije, eran 2 Pascuas antes, ya se le preparaba al niño para su mayoría de edad, lo cual era sin duda un momento importante para la familia y particularmente para el Señor. Ahora, imagínense, ya tenemos la festividad y ahora se le agrega un dato importante, que él iba a pasar de ser un niño a ser un adulto. Ahora, como dije, eso es importante para la familia porque eso te hace responsable ante Dios y tienes que ya abogar por tu propia cuenta. No es que papá se excusa, no, ahora él es responsable ante la ley de Dios de cumplir los mandamientos de Jehová. Y eso nos marca obviamente un parámetro bastante interesante de que al principio, si se fijan, vemos la fiesta y todos los preparativos. Obviamente, esto haría de la fiesta para la familia de José una fiesta distinta, particularmente distinta a todas las demás. Y obviamente, la niñez y la adultez de esa transición haría de este viaje algo bastante interesante. Ahora, si se fijan, el verso 43 dice, al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Ahora, aquí tenemos los detalles, o dos detalles que son importantes. En primer lugar, vemos una en relación a la familia como tal y otro en relación al Señor como tal. En primer lugar, tenemos la declaración familiar. Si nos damos cuenta, se nos dice que ellos estuvieron toda la celebración. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, o sea, acabó la fiesta y ellos regresaron. Ahora, ¿por qué Lucas lo deja registrado? Porque muchas familias, obviamente, por la gran aglomeración, se iban antes de la fiesta. Se iban antes de la fiesta. O sea, se celebraban el Pesaj, que sería el día 14
día 15 probablemente ya del 15 para allá, que era la fiesta de los panes sin levadura, ya muchos ya estaban viniendo a sus hogares de vuelta. Pero esta familia era distinta, esta familia se nota por su padre, querido, que la familia es una familia devota a Jehová. Y eso nos muestra un papel bastante interesante de José como padre o como, diríamos, como líder de familia que marca la precedencia de cómo es su familia. Y vimos la semana anterior que José en realidad era un hombre bastante fiel al Señor. Guió, obviamente, en todas las cosas que el Señor le guió, José fue obediente al Señor y trataba de hacer la voluntad de Dios. Y eso nos marca un patrón, querido. Tu familia, como hombre, va a depender de tu reflejo, de tu caminar cristiano. Después no podemos decirle, ¿y por qué haces esto? Y él te va a decir, tu hijo te va a decir, ¿y cómo tú? ¿No lo haces tú? Y uno se la saca, ¿cierto? Pero es que tienes que ser mejor que ellos. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aquí vemos a un José en realidad que es fiel al Señor, que lo que hace es tratar de seguir al Señor tras paso, incluso en las cosas, en los mandamientos del Señor. De alguna forma, José fue un reflejo de la voluntad de Dios también hacia Jesús. Acuérdense que Jesús, si bien es Dios, pero es hombre, él tenía que ir aprendiendo en estatura, y creciendo en estatura, en gracia para contigo y para los hombres. Era un hombre, crecía, entendía, comprendía. Y sin duda, obviamente, Jesús sin duda tuvo que haber visto la maldad ahí en José, pero también tuvo que haber visto un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y seguir a los pasos de su padre en este caso. Y José guiaba a la familia a celebrar la festividad total, todo. Nos quedamos acá hasta que se acabe, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, querido, tu forma de guiar a tu familia va a catapultar cómo van a ser tus hijos muchas veces, o cómo son tus hijos muchas veces, cómo tú los crías. ¿Por qué? A la larga el reflejo somos nosotros. Lo que yo diga, querido, en realidad para un hijo va a valer nada. ¿Por qué? Porque va a mirar tu vida y te decir, ¿y cómo tú? Mira tu vida. Y decir, ¿cómo tú? Mira la tuya. Me dice, ama a Dios, no vas a la iglesia. Ama a Dios y hace esto. Entonces a la larga, entonces mejor no voy a la iglesia. Me dice, hoy no eres creyente, ¿no? Que no se trata de ser creyente, en realidad veo tu ejemplo. Entonces prefiero no ser creyente, ese es tu concepto de creyente. Entonces, muchas veces las decisiones y las cosas que hacemos repercuten en tus hijos, sí, sin duda. Y José, querido, como le dije, era un buen ejemplo en este caso de guardar los mandamientos de Dios hasta que se acabara la fiesta. Era una familia devota. María igual. Si te fijan, el texto no dice y María se fue porque estaba aburrida, ¿no? No dice eso. Se quedó con su esposo ahí, celebrando junto con sus hermanos, sin duda familiares, amigos, ahí presentes, hasta que la fiesta se acabara. Entonces, como les dije, lo que tenemos acá es un precedente de un padre que hace bien su trabajo. Cuando un padre hace bien su trabajo, querido, mira dos cosas. Si haces bien tu trabajo y tu hijo aún así sale rebelde, quédate tranquilo porque hiciste bien tu trabajo. Pero si hiciste bien tu trabajo, va a repercutir en tu hijo. ¿Sí o sí? Lo quieras o no lo quieras. Porque ellos lo ven. Entonces acá vemos a un padre, a un José, que al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, obviamente en Jerusalén. Entonces, muchas familias habían ido, pero la de José se había quedado. Y lo otro que se nos menciona es que Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y obviamente, pensando que estaba entre la compañía, hablando de José y María, ellos pensaban que Jesús estaba ahí entre algún familiar o amigo, anduvieron caminos de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ahora, una pregunta que muchos podríamos hacer es, ¿por qué Jesús se quedó en Jerusalén? Buena pregunta. ¿Por qué si sabía que tienen que por qué se quedó? ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Ahora, una opción que algunos podrían plantear es de que fue desobediente a sus padres y que quiso quedar. El problema con ese planteamiento, básicamente, es negar que el Señor Jesús era sin pecado.
Y si es desobediente, ¿qué es lo que es? Pecado. Matamos un texto bíblico. De hecho, matamos hartos ahí. Pero para que tengan la ilustración. Y en segundo lugar, estamos añadiendo algo al texto que el texto nos dice. No dice en ninguna parte que ellos le dijeron a Jesús, tienes que regresar con nosotros. Se asume, uno lo asume, ¿cierto? Por un hecho, pero no hay ningún texto o algo que diga algo explícito con referente al tema. ¿Ya? Te digo, ahora, obviamente, lo que sí puedo afirmar es el carácter sencillo, sin duda, del Señor, un carácter sencillo, obediente, sensible a su Padre, al Señor, por lo que esta acción debe considerarse en su contexto. ¿Por qué el Señor se quedó? Bueno, hay que considerar el contexto, por eso empecé hablando del contexto, para que entendieran un poco cómo es lo que estaba pensando el Señor. Recordemos que para el Señor esta fiesta particular era un tanto distintiva a las anteriores, ¿ya? Y en ella se preparaba para la que sería su bar mitzvah, una persona adulta, eh, moralmente responsable de los mandamientos de Dios y que debía obviamente responder hacia su Padre celestial. Lo cual sería pasar, como dije, de ser a un responsable de los padres a ser un responsable directo de Dios. Y eso ya te pone en un plano. No solamente está pensando en la autoridad de los padres, sino que está pensando en la autoridad que él, como individuo personal, tiene en relación a Dios. ¿Ya? ¿Quién está ahí? Eso nos muestra que también hay una actitud distinta. ¿Qué significa eso? De la manera que la familia estuvo un día, fíjense ahí, siguiendo el relato, de camino, pensando que Jesús estaría con ellos o entre los parientes cercanos y conocidos de la familia. Ahora, no me pregunten, pero ¿y cómo no se dieron cuenta a los 10 minutos? Porque no creo que haya sido muy pequeña la compañía. Lo más seguro que era bastante grande y ellos pensando, debe estar con algún, no sé, primo, sobrino, alguien de ahí de la familia, amigo. Debe estar bien, pues, debe estar ahí. Y tampoco era niño, o sea, no era un infante, entonces podía fácilmente sobrevivir. Entonces, imagínate estar ahí, ahora uno dice ya, pero mediodía, pero un día entero, ¿no? Por eso se preocuparon, porque dice ahí pasado un día y no le hallaron, no sabían nada de él. Me imagino a José y María, ¿han visto a Jesús? No. Oye, fulano, ¿ha visto a Jesús? No. ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos ahí en la fiesta, sentado en un lado? Ah, ya, pero ¿dónde? En Jerusalén. Y de ahí, ni idea. Ah, ya, aquí empieza la preocupación. Ah, y obviamente, pero como no la hallaron, dice el verso 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, entonces, ¿cuántos días han pasado? Uno que se fueron. Después, fíjense, 4. Ahora, notemos que estuvieron un día sin Jesús, pensando que estaba con ellos. Un día de regreso, ¿no? Y obviamente un día en buscando, tuvieron 3 días. No 4 ya, porque acuérdense, pasaron un día, pero en términos, digamos, judíos, el día no necesariamente es un día de 24 horas, a veces va a ser porción del día, puede ser, no sé, pues salimos de acá a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde me di cuenta que Jesús no estaba por ningún lado, ¿qué hago? Me devuelvo el mismo día y empiezo a ver qué pasa. Entonces, en realidad, más o menos fueron 3 o 4 días que estuvieron sin ver al Señor, ¿ya? Y un día, y dentro de esos días, un día que le buscaron. Ahora, obviamente, pensemos como cualquier familia que tiene un hijo, ¿ya? Y obviamente que no está, y empieza la preocupación. ¿A dónde está? Si no está con los amigos, si no está con la familia, ¿qué empieza a pensar uno? ¿A dónde podría estar? ¿Cierto? Ya. ¿A dónde fue la última vez? Y empieza, lo vi en el baño, lo vi en la plaza, lo vi en cualquier lado, ¿cierto? O uno empieza a ir su amigo, a ver, con es su amigo? Este es su amigo. Voy a la casa de mí y no aparece. Uno ya se preocupa, o sea, si no está en la casa de su mejor amigo, si no está en la casa del vecino, del tío, del sobrino, uno dice que, ¿y a dónde está? Entonces, obviamente aquí ya la atención empieza a subir un poco más, obviamente por los padres que estaban re preocupados buscando, y fíjate lo que dice el texto, y le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, fíjate, es interesante porque dice, la hallaron en el templo, 13 años, o 12 años, perdón, 12 años en un templo,
¿Y qué estaba haciendo él? Bueno, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, esta es una figura muy, muy gráfica de cómo se enseñaba en ese tiempo. En ese tiempo, querido, lo que se hacía para enseñar, sobre todo en las sinagogas o en el templo, lo que se hacía era que el maestro enseñaba sentado, no enseñaba parado. Uno dice, es parado. No, 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 sentado. ¿Se acuerdan cuando le pasan el rollo a Jesús y busca Isaías 61? Y dice, he venido a libertar a los cautivos. Y dice, hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. Cerró el libro, el rollo. ¿Y qué hizo? Dice el texto. Se sentó. Dice que todos los ojos estaban fijos en él. Esa es una figura gráfica de cómo enseñaban ellos. En otras palabras, el maestro lo que hacía, se sentaba y comenzaba a enseñar referente a algún texto bíblico particular. Y aquí tenemos algo, lo normal, lo que va a pasar obviamente en ese tiempo es que, como dije, los doctores se sentaban y los alumnos alrededor de él escuchando, atentos. Entonces imagínense a puro adolescente escuchando atentos sobre la ley. Y dice, qué maravilla. Sí, qué maravilla en la actualidad, pero en este tiempo era normal. Ahora tener no sé, a 10 adolescentes sentados en el piso escuchando Biblia es prácticamente un milagro, ¿cierto? Pero en ese tiempo no, era normal. Y aquí está, obviamente, ¿y qué hacía? Les dice, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, ciertamente esta era la oportunidad del Señor, querido, para poder encontrarse con la élite de los que le enseñan. En otras palabras, imagínate estar en un pequeño pueblo de Nazaret, donde no había, o sea, todos hablaban, no sé, de MacArthur, no sé, de R.C. Sproul, como todos los grandes de la época, y dicen, pero están en Jerusalén, ahí van siempre. ¿Qué hace uno? Un estudiante de teología, voy y me pego el pique si total, no es tanto, ¿cierto? Así, y ahí me quedo, escuchando. Bueno, imagínate al señor 13 años escuchando tantos rabinos particulares de la época y saber que en ese contexto y en ese momento iban a estar ahí. ¿Qué va a hacer? A preguntar de tantas disputas, de opiniones, de qué dice ese texto y cómo lo entiende y así. Entonces piensen en Jesús como un niño en realidad, un niño pasivo, tiene un niño con esa pasión, ese deseo de conocer a su Dios, a su Padre. ¿Y qué piensan de este pasaje? ¿Por qué dice, a qué se refiere? No sé, cuando la ley dice que le dará carta de repudio por cualquier causa. ¿Qué es cualquier causa? ¿Qué me dices tú? Empezar a debatir de alguna forma, y eso era lo que hacían acá. En otras palabras, uh, tenía la oportunidad del Señor para poder estar frente a las eminencias del judaísmo y con quienes podía dialogar de alguna forma, cosa que en la pequeña Nazaret no se daba. Sería un poco difícil llegar a ese punto. Sin duda, a esa corta edad podemos ver algunas características particulares del carácter del Señor y algunas de ellas en su ardiente, querido, ardiente deseo y pasión por la palabra. 13 años. Querido, sean honestos, si tu hijo se pierde a los 13 años, no vas a venir a buscarlo a la iglesia, de plan. Sí, de verdad. No va a venir a buscar, ¿a dónde lo va a buscar? Donde su compadre. ¿Qué está haciendo? Jugando Play. Ahí. Pero aquí tenemos a un niño de 13 años, o 12 años en realidad, 12 años, que se perdió en el templo porque quería aprender de Dios. 12 años. Entonces ahí tú entiendes que la mentalidad que tenía el judío es muy diferente a lo que tenemos en la actualidad. Para ellos era un proceso de que el niño debía aprender sus responsabilidades morales, sociales, religiosas y civiles. Era el momento en que el padre le enseñaba a diríamos, su oficio, sobre todo si era el primogénito. Si tenía un negocio familiar, ¿quién se hacía cargo? Primogénito. Querido, aquí tenemos en realidad un niño que ama a Dios y ama a su familia, pero vemos que ama a Dios, la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Ese deseo ardiente por conocer de su Señor y querer sentarse y querer debatir sobre el punto de vista de distintos pasajes de las Escrituras acerca de los que decían los profetas, las profecías mesiánicas, cómo entendían Isaías 53, cómo entendían Salmo 24, cómo entendían Salmo 2, y empezar a preguntarle, oye, ¿qué piensas de Salmo 2? ¿Qué piensas de Salmo 53, de Isaías 53? ¿Es Israel? ¿Es Isaías? ¿Es el Cristo? ¿Quién es? Con 13 años.
Me gustaría tener un niño con 13 años así. Yo pasaría enseñándole todo el día. Ven, ven para acá. Sería interesante. Pero querido, 13 años y esa pasión. Me tiene todas las neuronas nuevitas para meterle más información. Bueno, acá tenemos a alguien que sí, en realidad tenía ese deseo y del Señor, deseo fervoroso por conocer de su Padre. Ahora, ¿cuál era el método que ellos ocupaban para enseñarle o dialogar? El método que se ejercía en estas clases era el debate. Dice, ¿qué? Ya estaban debatiendo a los 13 años, ¿sí? ¿Cómo era el debate? Fácil, preguntas y respuestas. De hecho, cuando vayamos más y más a los evangelios van a darse cuenta que siempre el debate se consiste en preguntas y respuestas. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se acuerdan? Digo ya, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto, pero si ustedes me dicen primero, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Oh, ustedes me responden esa pregunta y yo le respondo a la otra. Ese era el debate, pero literal. Era, ¿quién hace la mejor pregunta y deja callado al otro? Y si se fijan en todos los debates que el señor propuso, siempre ganaba. Siempre ganaba. Porque decía la Biblia, ahí está el texto. Y esa y era la forma común del pueblo judío de poder enseñar ya a los adolescentes, en este caso a niños de 11 y 12 años, se les enseñaba a hacer preguntas y respuestas, cómo responder, cómo preguntar, ¿ya? Y estimulaban ese debate en forma de preguntas, ya sea a los maestros o entre los mismos alumnos, se iban preguntando, pero tal era la forma de preguntar y responder por parte del Señor que todos, fíjate, todos los que le oían se maravillaban, todos. Imagínate un niño de 13 años que te diga, pero ¿sabes qué? Creo que ese punto está mal por esto y empieza a hablarte del texto. No, no puedes decir, ¿cómo, y cómo lo vio? Y todo así, wow. Después dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, querido, uno dice, pero es Dios, sí, pero entiendan un concepto. Cuando vemos al principio del pasaje de Lucas, dice, y crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Era un hombre, sin pecado, pero un hombre. Entendía como hombre, pensaba como hombre, hacía las cosas como hombre, sufría como hombre, murió como hombre. Era un hombre. Y tuvo que aprender la obediencia como hombre. En estricto rigor, que vemos a un muchacho que sin duda no solamente era perpicaz, sino que era de estos muchachos preguntones y que te dejaban jaque mate. Hay una edad propicia cuando los niños son así, 5 años, 6 años, ¿cierto? ¿Por qué las luces de las estrellas brillan? Y ahí queda uno marcando ocupado. Buena pregunta. ¿Y por qué si Dios es amor permite la maldad? Oh, ahí dice, oh. La pregunta que tiene, ¿no? Pregúntale a tu pastor. Y ahí tiene que decirle, pucha, ya, va a explicarle al niño por qué. Pregunta. Bueno, querido, imagínate un niño de 5 que sabe preguntar así, imagínate uno de 15, de 12 años preguntando así, peor. Y diga, están mal, así no es. La Biblia dice en tal pasaje que está, mira, y está en verbo tanto, y da toda la doctrina, toda la gramática. Y diga, y de una así como, ya, pregúntale a otro. Bueno, todos los que lo oían o lo oían al Señor se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, fíjate, eso nos muestra, querido, que el Señor tuvo que aprender, como les dije, como un hombre común y corriente. Si tú me dices, me cuesta, bienvenido al club, querido, todo nos cuesta. Si tú me dices, me cuesta leer, me cuesta estudiar, me cuesta levantarme temprano para leer la Biblia, me cuesta hacer eso, me cuesta, querido, bienvenido al club. Somos uno más en el club. Pero es parte del proceso. Todo proceso empieza siendo difícil para que se haga fácil. Nunca los procesos empiezan fáciles. La persona que quiere crecer, que vive en la fe, va a entender eso y tiene que entenderlo desde ya. Un proceso de crecimiento en la fe no empieza fácil, empieza difícil. Y con el tiempo se empieza a hacer fácil. A veces los alumnos del instituto dicen, ¿y cómo sabe predicar? No, y no sabía ni predicar, me da hasta miedo prepararme frente a la gente. ¿Y cómo ahora lo hace tan fácil? Años.
Se ve fácil, pero que llevo años haciendo la misma cosa. No es de un día para otro. Querido, si el Señor tuvo que participar de lo mismo que participamos todos, ¿por qué no esforzarnos para hacer lo mejor que podamos? No, es que es muy difícil, pero querido, es que nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y nadie dijo que la vida cristiana es fácil en estricto rigor de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra carne que de vez en cuando, y bien de vez en cuando nos molesta. Tenemos al diablo, tenemos al mundo, por ahí estamos. Dios nos ha dado las herramientas para poder vencer todo eso. Y acá tenemos un ejemplo que si bien no tenía pecado, pero participó de lo que es el esfuerzo, de lo que es el aprendizaje, de lo que significa tener que preguntar a personas, no saber y tener que escuchar y aprender y volver a leer la Biblia y volver a indagar, estudiar. ¿Por qué? Porque quiero, porque amo a Dios. Quiero saber qué dice en su palabra. Eso es lo que más me interesa. Bueno, acá tenemos al Señor, como dije, en esta, ah, en esta escena. Y vemos que cuando María, verso 48, y José le vieron, se sorprendieron. La pregunta aquí es, ¿por qué se sorprendieron? Y yo me imagino la escena, obviamente, cualquier padre que lleva 3 días sin ver a su hijo, 4 días básicamente, o 3 o 4 días viendo, sin ver a su hijo, pensaría que su hijo estaría angustiado, afligido, llorando, que no tiene hambre, que no es cierto, pobre, pobre de mi muchacho. Y llegan allá, y está sentado tranquilamente, escuchando Biblia, preguntando Biblia, mientras papá y mamá están desesperados buscándolos por todos lados. Entonces, en primer lugar, obviamente eso sorprende. Entonces, imagínate un papá todo angustiado y ver a su hijo así todo tranquilo. Uy, estoy bien, aquí estoy. En segundo lugar, y verlo en el templo. Como dije, imagínese un niño de 13 años en un templo, un niño de 12 años en un templo. No, un día está enfermo mi hijo, ¿cierto? Algún papá decía, sí, está, algo le pasa. Pero aquí tenemos a Jesús con 12 años en el templo, y aquí, sin duda, esta escena debió sorprender a la familia porque no se lo imaginaban en ese lugar. Y María, como cualquier madre, reaccionaría o reacciona como reaccionó María, diciéndole, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, la pregunta de María sin duda tenía la intención de hacer sentir culpable a Jesús. ¿Viste? Jesús, mira lo que hiciste. Llevamos 4 días, 3 días buscándote. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hace un niño? ¿Sí o no? Pero es un adolescente, ya no me pegué. Entonces, obviamente pareciera que esa era la intención de María y obviamente se entiende con corazón de madre. Jesús obviamente tenía la intención de hacer sentir culpable a Jesús por su proceder y el sentir de sus padres ante esta nueva experiencia de ellos produjo en ellos esa preocupación. Fíjense que el Señor nunca había hecho algo así. Entonces, imagínate, una cosa es que tu hijo ya sabes que sale de vez en cuando y otra cosa es que nunca haya hecho algo así y de repente se va. Que se ha dado casos, ¿se acuerdan? Hay casos que un niño no dice, no, nunca ha hecho algo así, y primera vez que se va y no aparece. Lleva un día y no aparece, uno dice, algo le tiene que haber pasado, algo mal, algo malo, porque nunca ha hecho algo así, se va a perder, va a pasar algo. Se lo raptaron, no, ni uno empieza a imaginarse cualquier cosa, pero acá vemos que obviamente el Señor acá nunca había hecho algo así, y ver la angustia de María y su padre buscándole, ah, obviamente no era la intención, no era lo que Jesús tenía en mente. Nunca fue la intención del Señor el querer lastimar o provocar en sus padres, sino marcar la ruptura entre él y su familia, de alguna manera. ¿Y de qué ruptura? Bueno, si se fijan, una de las cosas que hace el Bar Mitzvah es tratarte como un individuo responsable ante Dios. Ya no solo ante tus padres, yo soy responsable ante Dios. Entonces eso marca una ruptura, de alguna manera. Y lo que hace el Señor es marcarla. Marcar la ruptura entre él y su familia terrenal, de alguna manera, fue un preparativo para la familia de lo que sería después de 18 años, cuando el Señor tuviera 30.
Pero lo que no se esperaba era la respuesta de su hijo. Mira cuál fue la respuesta. Entonces él dijo, ¿por qué me buscabais? Y uno dice, ah, me estoy leseando. ¿Por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Te mató. Si la primera ya te deja así como, ¿qué? Te descoloca, la segunda mató a María. ¿En qué sentido? O sea, le dejó jaque mate. Dijo, ¿no sabías? ¿No entendías eso? ¿Que debo estar aquí? Ahora, en el judaísmo, querido, se entendía la paternidad, el hecho de llamar a Dios Padre como tal, no de la forma en que el Señor lo hacía. De hecho, cuando el judío hablaba del Padre, hablando de Dios, que no lo hacía, que realmente no lo hacía en dos sentidos muy generales. En primer lugar, lo hacía como diciendo que Padre como creador de todas las cosas, era la forma en que ellos lo hacían, ¿ya? O como Padre en el sentido nacional, como Padre, como progenitor de la nación de Israel. Esa era la única forma en que ellos lo hacían. Nadie se atrevía a hablar de Dios como mi Padre. Nadie. Y fíjate que alto Señor. ¿No sabéis que en los negocios de quién? Mi Padre. No es necesario estar. En otras palabras, aquí lo que hace marca no solamente una ruptura con la familia de alguna forma, sino que marca un precedente. Un cambio radical en la mente de judía, decir, ¿cómo? A ver, no entendí. ¿Cómo? ¿Sí? De manera que el hecho de que Jesús llamara a Dios su Padre marca un hito o quiebre importante en la teología y en el judaísmo de su época. Por ende, en esto el Señor deja claro que su prioridad mayor es hacer la voluntad de su Padre, más que la de su Padre terrenal, su Padre celestial. Si hay algo, querido, que el judaísmo no entiende, es esa unidad, esa paternidad que el creyente tiene con Yahvé. Es imposible, porque nunca vieron a Dios así. Nunca han visto a Dios como un padre, como el Señor lo describe, como mi padre, a quien que pueda acudir sin ningún problema, que puedo ir con respeto, con reverencia, e inclinarme como un padre hacia su hijo, o como un hijo hacia su padre. No, ¿cómo? Eso es imposible. Y aquí tenemos al Señor marcando la procedencia de alguna forma, y diciéndole, mira, Él es mi padre. Y fíjate qué pasó, dice el verso 50, más ellos, José y María, no entendieron las palabras que les habló. ¿Por qué? Porque no lo entendieron, literalmente, no lo entendieron. ¿A qué te refieres con mi padre? ¿Qué es eso? José y María, obviamente, ciertamente sabían que Jesús era el Mesías, lo habían escuchado, se acuerdan por boca del ángel, y sabían que era el hijo de David, pero no entendían lo que eso implicaba, querido, y el judaísmo en la realidad no entiende las implicaciones de que el Mesías sea hijo de David y al mismo tiempo hijo de Dios, no lo entienden, no le cabe en la cabeza. ¿Cómo Dios se encarna? Eso es imposible, eso es una reverberación, es una herejía, eso no puede ser. No entendían lo que eso implicaba, no entendían la afiliación divina de Jesús entre la humanidad y la divinidad. Y de hecho en la actualidad hay muchos que todavía no entienden cómo es eso. ¿Cómo que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo? Es imposible, ¿no? No es imposible, Dios puede. No va en contra de su naturaleza. Cualquier cosa que no vaya en contra de su propio carácter o naturaleza es posible para Dios. Todo. Y eso significa juntar dos naturalezas y en una misma persona. Por eso decimos que el hombre se encarnó o que el hombre tomó la esencia divina. No, ese es un error teológico. En realidad fue que la naturaleza divina se encarnó. Eso sí, porque Dios es eterno. Querido, en realidad vemos acá un hombre, a unos padres que no entendían.
Ya, imagínate, 13 años. Mira, si tú tienes problemas con tu hijo de 13 años que no lo entiendes, imagínate que eso. A María y a José. ¿Qué? En el negocio de mi padre me es necesario estar. ¿Qué? No entendían. Y de hecho no fueron los únicos que no entendían. De hecho, durante el texto bíblico encontramos que muchos de sus discípulos no entendían. Por ejemplo, Lucas 9:44. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, ya que estamos en Lucas 9, 44 y 45. Dice, haced que os penetren bien en los oídos de estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Dale. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas cosas. ¿No entendían? Porque para ellos Isaías 53 era para Isaías, o era para la nación de Israel. Nunca entendían que Isaías 53 hablaba del siervo sufriente, del Mesías. Decían, no. Siempre se me enseñó que eso era para Israel. No, es de Israel, soy yo. Por eso Pedro decía, pero ten misericordia de ti. ¿Cómo vas a morir si tú eres el Mesías? Es imposible. No, está escrito en la ley, en los profetas, que tengo que morir. Porque ellos no lo entendían así. Querido, entender la divinidad y el sacrificio y la humanidad de Cristo para un judío era algo inaceptable, no cabía. Incluso antes de morir, ¿se acuerdan de Felipe? Cuando le pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué dice él? Me imagino lo frustrado que estaba el Señor. Yo me frustro a veces con personas imagínate tener 12 personas, 3 años, día y noche, para que al final te pregunte la misma cosa que le enseñaste durante los 3 años. Y Felipe algo parecido, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego el Padre dice, Felipe, llevamos 3 años, Felipe. 3 años, Felipe, y todavía me haces la misma pregunta que te la he mostrado con mis hechos, con mis actos, es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Todavía no entiendes eso? No. Y después de 3 años, imagínate. Entonces, por eso yo tengo esperanza con lo del Instituto Bíblico. No, así que va a quedar algo. Les va a quedar algo, algo tienen que aprender. Aunque a veces yo sé que tienen toda la signo de interrogación así en su cabeza y se no entendí ni una cuestión. Digo, vamos, Señor, les va a entrar en la cabeza en algún momento. Pero querido, pero ahí está. Entonces imagínate, querido, María y José no entendían. Sus discípulos muchas veces no entendían. Y eso que estaban literalmente día y noche con él. Y eso nos lleva obviamente a un tercer punto, una mente distinta. Y dice, y descendió con ellos, hablando del verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El hecho de que el Señor estuviera, querido, bajo el mundo familiar, o bajo el mando familiar y en este mundo, dice que Jesús ciertamente descendería con ellos y a la vez que el Señor estaba sujeto a la ley. La Biblia dice que nació bajo la ley, estuvo sujeto a la ley. Cumplía la ley perfectamente. Por eso, hermano, en una ocasión le dijo a los fariseos, ¿qué me inculpa de pecado? ¿Quién me dice que pequé? Muéstramelo. Todos en mute, como ahora. No te podemos culpar de pecado, entonces. Querido, él estuvo bajo la ley y cumplió la ley perfectamente. Y este es un ejemplo gráfico que se sujetó a quién. ¿A quién se sujetó siendo de 12 años? A los padres. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Honra. ¿Tenía que hacerlo? ¿Por qué? Primero era la voluntad de su padre que está en los cielos. Segundo, tenía todavía una cosa que pasar. Estaba sujeto a su padre mientras tanto. Mientras tanto, tengo que hacer lo que dice la voluntad de mi padre. Sujetarme a ellos. Por eso se nos dice que estaba sujeto a ellos, porque eso involucraba el cumplimiento de la ley. Pero la expresión que tenemos aquí nos proporciona obviamente el cumplimiento de lo que se nos dijo en Lucas capítulo 2, verso 35, cuando se le dice a María que una espada traspasaría su misma alma.
¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sé que se cumple? Porque mira lo que dice ahí. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En otras palabras, yo creo que María pensaba los acontecimientos y sobre todo lo que el Señor le dijo cuando le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es muy necesario estar? Y eso, yo creo que eso le tiene que haber repercutido. Como digo, no fue una, lo dejó como jaque mate literalmente y ella tiene que haber meditado eso. ¿Qué quiere decir con eso? De alguna forma Jesús está preparando el escenario de su madre y de su familia, en este caso, particularmente de ella, y de alguna forma es como que le clava algo, diríamos que una pequeña espina, y toma. Sin duda María tenía mucho que reflexionar al respecto en virtud de entender quién era su hijo y del cambio que se llevaría a cabo en relación a su autoridad ante Jesús. Si bien ahora era madre, después no iba a ser lo mismo. Después ya eso cambiaría. Cosa que vemos como esta espada traspasaría la misma alma de María cuando el Señor se aleja de su relación humana familiar. Dice, ¿cómo lo hace? Cuando va a la familia se acuerdan a buscarlo, dice, te llama tu madre y tus hermanos. ¿Qué le dice él? ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y fíjate esto, y no se lo dijo así entre la familia, estaba toda la gente escuchando, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y no es que la despreciara, está marcando la ruptura, el cambio de relación. Imagínate un hijo que te diga así, enfrente de todos, ¿qué hace la mamá? Como que si le aclararon un mismo sable en el corazón, ¿cierto? Sí, y obviamente la mamá moderna que haría le pega ahí mismo, le pega ahí mismo. Pero fíjate, eso pasó. El mismo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y aquí, los que hacen la voluntad de mi padre son los que son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¿Por qué? Porque no creían que era el Mesías. Y fíjate que eso sería la segunda etapa, de hecho pasa más adelante, y la tercera vez que tuvo que ver cómo esa espada clavaría el alma de María fue ver a su propio hijo muriendo en la cruz. Eso sí. Entonces imagínate a María en su proceso, pero siempre vamos en el primer proceso, cuando el Señor dice, tengo que estar aquí. Te hace pensar un poco, pero entre más y más vas avanzando en la historia del Señor, te das cuenta que para María no fue fácil. Como madre, no fue fácil. Pero ciertamente tiene que haber pensado de Jesús como un revolucionario de la época, lo van a matar. Y lo mataron. Y aquí tenemos a María pensando en estas cosas. Y fíjate lo que dice el verso 52 para terminar. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En otras palabras, vuelve a resaltar la misma idea del pasaje anterior. El Señor creció en sabiduría. En otras palabras, tuvo que aprender, tuvo que entender como hombre, si bien la gracia del Señor estaba sobre él. ¿Se acuerdan cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Me complazco en lo que él hace. Y en realidad tenía que crecer en gracia con Dios y con los hombres. Ahora dice, pero ¿y cómo creció en gracia con los hombres si querían matarlo? Esa es la idea. Todo aquel que se topó con Jesús, querido, pro- eh, provocó algo en el corazón de esa persona. O lo dio o lo amó. No era indiferente. Todos. Desde el hombre que estaba postrado pidiendo limosna hasta la autoridad más grande. Todos los que se toparon con Cristo tuvieron que decidir, tuvieron que hacer un pare. Y querido, cualquier persona que se tope realmente con Cristo de frente no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. O Cristo te transforma o Cristo no te transforma. No porque Él no pueda, sino porque ya has escogido.
pero nunca vuelves a ser el mismo. Querido, la vida que del Señor, fíjate, ya desde su niñez, pasando hacia su adultez, marca un antes y un después. No solamente para nosotros, sino particularmente para María y su familia. Vuelvo a decirte, querido, cualquier persona que se topa con Cristo no vuelve a ser el mismo. Y si tú eres el mismo y has pasado años y sigues siendo el mismo, pregúntate, analízate. Es bueno analizarte, querido, de vez en cuando y decir, Señor, en realidad estoy en la fe. ¿Soy, de verdad? Pregúntate, es bueno analizarte. Pablo dice, examinaos. Examínate a ti mismo y sé honesto con Dios y contigo. Dice, examínate, a ver, ¿tengo latido? No. ¿Tengo pulso? No, no tengo nada. Soy creyente. ¿De verdad? Porque te digo algo, es mejor reflexionar y llegar a la conclusión de que no eres creyente, pero que puedes serlo hoy, que llegar a la eternidad y darte cuenta que no lo fuiste. Porque ahí ya no hay vuelta para atrás. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado y tu misericordia y gracias por enseñarnos hoy de la vida de nuestro Señor y su Señor paso de lo que es la niñez a la adultez y ver cómo ya ha marcado un precedente, Señor, no solamente en la familia, en su familia, sino también en la historia. Y gracias porque por medio de Cristo nuestro Señor podemos hoy acudir ante tu trono de la gracia y llamarte nuestro Padre. Señor, te alabamos por ese tan grande privilegio de poder acercarnos, Señor, así como somos por la sangre de Cristo, Señor, y acudir en tu ayuda. Gracias por tus bendiciones, por tu gracia, Señor, obrando en nuestras vidas y trabajando cada día. Y te rogamos, Señor, que sigas obrando por amor de tu nombre y para gloria de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén.